Muy buenas tardes y bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, soy estudiante de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Talca, en el campus Talca, y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la quinta sesión del ciclo de académicos emergentes organizado por nuestro centro de estudios. En esta tercera sesión contamos con la presencia de Felipe Ruiz, quien nos presentará la ponencia titulada Ciencias Sociales Computacionales. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, les comento que la próxima y última sesión del ciclo se realizará el día 2 de diciembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Ignacio Chapacase, doctor en Desarrollo de Universidad de Oxford. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les compartiré en el chat durante la presentación de Felipe. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, el también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Benjamín Villarroel. Buenas tardes a todas y todos, me sumo a los saludos de Andrea y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de charlas de académicos emergentes es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores que tienen actualmente una gran proyección en el mundo académico, y de esta manera esperamos que nuestros estudiantes de administración pública consideren ciertamente la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional, y que de esta manera no sea descartada de plano como muchas veces suele hacerse. Asimismo, también este ciclo de conversatorios nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos que estamos interesados en el área académica. En esta quinta sesión contamos con la presencia de Felipe Ruiz. Felipe es sociólogo, es maestro en ciencias sociales y actualmente también es doctorando en ciencias sociales, todo por la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. En breve dejaremos que tú, de primera fuente, le comentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y también académicas. La estructura de este conversatorio es la siguiente. En primera instancia, Felipe nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y sobre su experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre ciencias sociales computacionales. Finalmente tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y la posterior conversación que se pueda generar a partir de ellas. Nos pueden hacer llegar sus preguntas preferentemente a partir del chat. Yo las iré recogiendo en el orden en que lleguen y se las iré haciendo llegar a Felipe. Y también, si se sienten más cómodos de esa manera, pueden ir levantando la mano para hacer la pregunta a micrófono abierto a Felipe. También yo le iré dando la palabra a cada uno en el orden en que haya levantado la mano para que le pueda hacer la pregunta a Felipe. Y bien, para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, le entrego la palabra. Adelante, Felipe. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar, a compartir algo de mi experiencia en este ámbito. Encuentro bien interesante que el CAP y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales motiven estos espacios, en la medida que creo que el diálogo con estudiantes, y sobre todo con estudiantes que están en su ciclo inicial de formación universitaria, puede ser interesante en la medida que se acerquen a experiencias de gente relativamente joven. Vi que la próxima sesión va a estar Ignacio Chapacase, también tengo el placer de conocerlo, y me parece como una generación de personas donde está ocurriendo cosas bastante interesantes que pueden ser orientadoras, relativamente inspiradoras, o que al menos le generen ciertas inquietudes y intereses en lo que están haciendo ustedes hoy día. Un poco para profundizar en mi propia trayectoria, yo no tengo, digamos, tanta trayectoria en años. Me licencié en Sociología en 2016 y luego entré a la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile el 2017, y entre el 2017 y el 2019 cursé la maestría y posteriormente defendí mi tesis el año 2019. En ese campo me desarrollé principalmente en torno a un tema que era el estudio de actores empresariales, específicamente de las AFP como actores empresariales, que en ese momento
están como bien en boga la discusión sobre, por así decirlo, la crisis del sistema de pensiones, que bueno, hemos visto cómo ha evolucionado el asunto con los retiros en el marco de la pandemia. Y, y ya en 2019 empecé a trabajar como docente en distintos espacios universitarios. Ahora bien, antes, durante el pregrado, yo participé harto en ayudantía, en apoyo a docencia en diferentes cátedras, y pasó de una manera, digamos, relativamente fortuita, que en un ramo, que era un ramo de estadística multivariada, teníamos que avanzar en distintas técnicas de investigación, aprendiendo distintos software, específicamente CPSS para aprender a hacer los análisis de datos, y nos dimos cuenta que íbamos a llegar al final del curso, lo cual parece medio obvio, pero en las facultades sociales de la Chile y en pregrado, y sobre todo en esos años, 2014, 2015, con todo el post-2011 arriba de la mesa, era súper difícil como terminar a tiempo los semestres en general. Entonces muchas veces habían hartos paros, había reducción de la carga académica y muchas veces los ramos se terminaban cortando un poco al final. Entonces ese fue un año bien especial donde hubo menos movilización y llegamos al final de una asignatura que en general nunca llegaba a ver un contenido específico que era análisis de ecuaciones estructurales, y el profesor se dio cuenta que no existía en la facultad una licencia en los computadores que nos permitiera ocupar esa herramienta. Y bueno, un poco para subsanar el tema, se buscó instalar R, había un ayudante que lo manejaba, y se mostraron algunas cosas en ese software. El punto es que desde ahí empezó a aparecer un interés bastante fuerte dentro de la carrera por desarrollar como la enseñanza de una herramienta de este estilo que nos permitía contar con una herramienta gratuita y intuíamos bastante como poderosas en ese ámbito. Antes de seguir con esa anécdota, me gustaría señalar que a mí por lo menos, desde que entré a sociología, tenía como un fuerte interés en el área del análisis de datos. Un par de veces antes de entrar a la carrera me tocó ver como en algunas charlas y actividades de ese estilo a personas que trabajaban en sociología, y me parecía muy interesante una manera que tenían, que era con, por ejemplo, algunas tablas de datos con ciertos resúmenes de información estadística, lograr dar una mirada muy acabada de, por decirlo así, qué estaba ocurriendo en la sociedad. Y de ahí siempre tuve como cierto interés en el área y me tocó la suerte de toparme con profesores bastante interesantes, sobre todo como de tercer año en adelante. Igual me topé con esos típicos ramos de estadística, análisis de datos que son un poco quizás como fomes o muy centrados en la cuestión técnica y poco en la cuestión de para qué nos sirven esas herramientas. Pero ya en los últimos años de la carrera tuve un par de acercamientos interesantes al respecto, y si bien yo no tenía, por decirlo así a priori, ninguna formación ni mayor interés en la cuestión matemática, estadística, me vi rápidamente involucrado en meterme en ayudantías del área, y en esta coyuntura específica que es cuando como estudiantes nos enfrentamos a que SPSS no lograba dar el ancho y no teníamos la licencia para aprender estos contenidos más avanzados, el profesor Giorgio Bocardo, que conducía esta asignatura, ofreció una suerte como de taller en el verano, donde pudiéramos ver esos contenidos, pero con R, y también introducirnos a R y todo eso. Y me tocó participar en la coordinación de ese espacio, y luego me sumé como ayudante al curso, en el año, si no me equivoco, 2015 o 2016, y empezamos a tener un curso de acciones que nos llevó a tener que autoformarnos en R. Porque básicamente se vio que era súper necesario incorporar esta herramienta en la formación de los estudiantes de pregrado, pero nadie sabía ocuparla. Solamente teníamos recursos de internet, solamente habían algunos cursos online, y gente muy puntual en Chile que lo sabía ocupar. De hecho, creo que hasta ahora, excepto en la Universidad de Chile, no hay una carrera, por ejemplo, de sociología que imparta R como software base en toda su línea de formación de análisis de datos. Siempre son cursos específicos, y por tanto quizá a ustedes también les va a pasar lo mismo. A veces, muchas veces se sale de la carrera
y se tiene como, sí, vi un semestre, me enseñaron a hacer algunas cosas en R, por ejemplo, pero no logré profundizar mucho más. Entonces, bueno, empezamos a autoformarnos, a leer harto, ver materiales online. Yo, por ejemplo, tomé algunos cursos en línea en inglés y nos dimos cuenta de que había como un fuerte vacío, como yo les decía, de tanto de cómo enseñar esto para gente que venía del área de las ciencias sociales y no, por ejemplo, enseñar R para alguien que está pensando en el área de ciencia de datos, data science, programación, informática. Y de otra manera, también había un vacío de recursos para aprender este tipo de herramientas para gente que estuviera en Latinoamérica, que fueran recursos en español, por ejemplo, está casi todo en inglés. Y tampoco hay un abordaje específico para cómo nos puede servir esto en el área de las ciencias sociales. Creo que han aparecido un par de preguntas en el chat, igual las tomo en breve. Entonces, entre 2016, 2017, 18, 19, yo seguí siendo ayudante de estos cursos, seguimos autoformándonos y empezando a implementar la enseñanza de esta cuestión en la carrera de sociología, en los ramos de estadística, y eso convergió en cierto momento con una reestructuración de la malla de la carrera, donde una de las principales cuestiones que se vio era que había como mucha fragmentación entre los ramos de estadística, que todos ocupaban, por ejemplo, herramientas computacionales diferentes, etc. Y eso llevó a que se tomara la decisión, si no me equivoco, entre el 2017 y 2018, de que toda la línea de estadística se iba a armar en torno a la enseñanza de R, y por tanto yo, por ejemplo, empecé a ser asistente de docencia, no ayudante, que es como un escalón un poquito superior, se llama algo así como docente de apoyo, de la cátedra de estadística descriptiva, que era como el primer ramo de estadística, y se eliminaron todos los otros software y empezamos a enseñar R desde el primer momento en que los estudiantes se enfrentaban al análisis de datos. Así que bueno, ahí intentando responder también al tiro algo que preguntaba Magda, diría que sí, o sea, tomar ayudantías o involucrarse en espacios de docencia o de investigación. A veces uno puede ser ayudante de docencia o de investigación, como por ejemplo son, entiendo acá, Benjamín y Andrea, que están como pasantes o asistentes del CAP. Obviamente es un primer momento en el cual uno puede hacer, yo creo, dos cosas. Darse cuenta de si este tipo de actividades te gustan, te interesan. Me parece siempre importante que haya cierta cuota de como sentido de realización en lo que uno está haciendo, que encuentro interesante enseñar, que encuentro interesante participar en proyectos de investigación. Yo en paralelo, por ejemplo, a ser ayudante de cátedra, también empecé a ser ayudante de proyectos de investigación como desde el 2015, también con este mismo profesor, Giorgio Bocardo, y evidentemente eso como que me fue cimentando un camino en el cual después cuando yo ya, por ejemplo, había pasado por ser docente de apoyo, había ya terminado mi maestría, con eso ya tenía la suficiente como jerarquía académica, que fue lo que pasó ese año, en 2019, para empezar a tomar yo, como docente responsable, algunos cursos que sigo haciendo actualmente, tanto en el magíster de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, como también en algunos lugares afuera, por ejemplo en un diplomado de la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, para cerrar esta parte, me gustaría terminar con cierta idea de que creo que tanto estos pasos de irse involucrando con algunas cuestiones que quizás estén en desarrollo, que se estén empezando a realizar, que se estén desarrollando, es súper importante, y ahí me parece que las generaciones más jóvenes siempre tienen un papel de mucha capacidad de empuje respecto a esos temas. Y también que he visto en mi trayectoria reciente que hoy en día, y eso podemos hablarlo en el siguiente momento, el análisis de datos, por así decirlo, es una cuestión súper importante en el despliegue profesional, más allá de si es en el ámbito académico o no académico. Y en general, las carreras no logran muchas veces formar tan bien en pregrado, con solidez a los estudiantes en esos temas. Sobre todo porque creo que cargamos con, muchas veces nosotros mismos o nosotras mismas entramos a las carreras como con este
ethos humanista que viene, digamos, corriendo un poco, alejándose de ojalá nunca más ver matemática, ojalá nunca más toparse como con ecuaciones, fórmulas, pero creo que es súper interesante observar estas herramientas y tomarles el peso que pueden tener en nuestras disciplinas, sobre todo para responder las interrogantes que a nosotros nos mueven, y que creo que ahí el tema del análisis de datos es bastante relevante. No sé, Benjamín o Andrea, si estamos bien en el tiempo. Bacán. Sigo nomás entonces, pues, con como el tema más enfocado a creo que serían como las nuevas tendencias quizás en análisis de datos. Levar se pregunta cómo es el proceso de postulación a posgrados. Sigamos adelante nomás, Felipe, y después cuando termine le damos una ronda a todas las preguntas, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale. Corrígeme, 10 minutos más, ¿está bien? Bacán. Ya, un segundo, quiero intentar proyectar una cuestión, la voy a abrir aquí y le damos. Ya, una cuestión que a mí me parece importante en este marco es una pregunta, voy a partir por una pregunta muy concreta que tiene que ver con la pregunta de cuando estamos pensando en procesos de investigación o en procesos de formación, muchas veces, no sé si a ustedes les pasará, pero de repente dependiendo de las carreras, dependiendo de las disciplinas, nos enfrentamos a la decisión de que hay que ocupar alguna herramienta computacional. Como que todos saben que si están estudiando psicología, ciencia política, administración pública, antropología, sociología, economía, en algún momento van a tener que toparse, y seguramente dependiendo de en cuál de esas carreras o disciplinas se estén situando, en algún momento van a tener que toparse, y en mayor o menor medida, con la obligación de tener que aprender a ocupar algún tipo de software especializado. Y esa pregunta, bajo mi perspectiva, muchas veces se responde un poquito como por defecto. Por ejemplo, no, mira, en economía ocupamos Stat, y nadie te puede explicar muy bien por qué realmente es eso. Entonces, me parece ahí que hay como algunos puntos súper importantes desde el cual podemos tomar esa decisión o enfrentarnos a esa decisión con más fundamento. Sobre todo, creo que considerando una cuestión muy relevante, que es que hoy día el análisis de datos sociales está enfrentado a distintas tendencias, por decirlo así, emergentes en los procesos de producción de información social. Esto tiene que ver con que ya no solamente nos enfrentamos en distintos sectores, no solamente en los proyectos académicos, también en el ámbito de la consultoría o incluso dentro de las mismas empresas más grandes que en diferentes sectores económicos buscan tener áreas de análisis de datos, sea por ejemplo para cuestiones de marketing, sea para cuestiones de control de gestión, sea por ejemplo, como está pasando en la gran minería, para monitorear directamente el proceso productivo. Y entonces podéis tener diferentes sensores en todas las etapas del proceso productivo y estarlo monitoreando en vivo, tomar decisiones al respecto, en tiempo real, lo mismo que uno hace, por decirlo así, de manera asincrónica cuando se enfrenta a una base de datos, genera un reporte y resume y presenta ciertas tendencias de esa información. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay una fuerte digitalización de los procesos sociales, y eso hace que nosotros ya no nos enfrentemos solamente a datos que provienen de encuestas sociales, encuestas de empleo, encuestas de hogares, por ejemplo, que son típicas fuentes de datos que nosotros usamos en el ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, hay una fuerte entrada de disponibilidad de datos administrativos que vienen tanto, como lo decía recién, de la digitalización del sector público y del sector privado. En ambos ámbitos hay un registro permanente de acciones, de actividades, de registros de cosas que pueden ser útiles para ser analizados. Por ejemplo, les recomiendo ahí quizás si les puede interesar más desde la administración pública, hay también un académico relativamente joven, Nicolás Flitt, que acaba de publicar un libro sobre como la masificación del empleo profesional y las transformaciones del Estado en Chile. Y contaba el otro día en una charla cómo es bastante difícil tener información
periódica en el tiempo respecto al empleo en el Estado, en todos sus niveles, por decirlo así, con información persona a persona, edad, género, profesiones, y eso le implicó un esfuerzo de pedir por transparencia mucha información desagregada y después tener que computacionalmente validarla y estructurarla como una sola base de datos válida. Si algunos de los temas, digamos, son quizá un poco lejanos, pueden ir quizás poniendo algunas preguntas en el chat y profundizamos así o las vamos respondiendo luego de que yo termine. Y bueno, también está este otro gran campo, que es como el que más suena, diría también con una suerte de marketing propio y con un término mucho más glamoroso, que es el área como del Big Data, ¿no? Aparte han habido hartos escándalos, a los que quizás les interesa más el tema de la ciencia política acá, se acordarán de la elección de Trump y todo el embrollo entre Facebook y Cambridge Analytica. También, por ejemplo, pasó acá, antes del plebiscito sobre la nueva constitución, no la elección de convencionales, sino el plebiscito previo, donde salieron varios estudios, por ejemplo, intentando identificar las estrategias comunicacionales del sector, de ambos sectores políticos, y se lograba determinar, por ejemplo, que la campaña del rechazo estaba fuertemente estructurada en torno a bots, ¿ya? Y que ahí también hay todo un ejercicio de análisis de datos de quiénes quieren votar, quiénes están indecisos y qué información les puedo ofrecer para, por así decirlo, influenciar en su subjetividad y dirigir cierta porción de votos hacia uno u otro lado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que parecen como mucho más tecnologizadas, también están relacionados, yo las enmarco en este proceso más general de digitalización de la vida social. Y por ejemplo, ahí pasa que, dado que, y la pandemia al menos produjo un momento mucho más intenso de eso, que ha tendido a irse retrayendo, pero que igual demuestra la potencia de esa cuestión, es que muchas veces, en muchos tipos de interacciones, las pasamos al mundo digital, ¿ya? O sea, tener clases por Zoom, comunicarse por videollamadas de Instagram, de WhatsApp, creo que ahí delato un poco mi generación. Entiendo que hay muchas otras también plataformas y aplicaciones que hoy día están incluso mucho más en boga en las generaciones más jóvenes. Y el punto es que acá hay entonces un caldero de producción de datos digitales que está ahí, creciendo, 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 y en general nosotros desde las ciencias sociales todavía no tenemos herramientas que nos permitan interactuar de manera, voy a decirlo así, como cómoda con estas nuevas tendencias. Y por eso ahí me parece que es súper importante darle una vuelta a por qué ocupamos tal o cual herramienta, y es central que logremos manejar herramientas con harta flexibilidad. Yo les decía, hay distintas herramientas que predominan en distintas carreras o disciplinas. Si uno pensara en análisis de datos en general, no solo información estadística, uno podría mencionar distintas alternativas. Por ejemplo, más centrado en información cualitativa, Atrastí en Vivo, quizás lo han escuchado. Bueno, también muchas veces no se enseña tanto, pero Excel o los software de planilla de cálculo son una herramienta súper usada y que te permite hacer, de hecho, muchas cosas, incluso bastante complejas, si uno le logra entender la lógica subyacente y entiende más de la programación y no solamente como de los botones que se utilizan. También tenemos SPSS, Stata como herramientas bien típicas del área de las ciencias sociales, y acá puse también a R y Python, que son dos lenguajes de programación mucho más vinculados a este ámbito de programación y computación en general, que serían, yo diría, un poquito más expresivos de estas nuevas tendencias. Entonces, solamente para darles una idea, como un mensaje, creo que esta discusión hay que enmarcarla en una discusión metodológica. Y esa discusión metodológica del cómo investigamos supone también tener una mirada un poquito más aguda respecto a cómo se están produciendo datos hoy día en la sociedad y qué nuevos desafíos hay ahí. Y por eso a nosotros nos debería interesar tener una herramienta muy flexible, que seamos capaces siempre de saber qué puede y qué no puede hacer, que no pasen esas sorpresas, como yo les decía, que a veces uno tiene, por ejemplo, en una universidad pública, una licencia de SPSS en un computador, y para hacer algo más avanzado hay que comprar otra licencia. Bueno, eso enfrenta típicamente dos problemas
que es que es muy difícil que simplemente por pedirlo de una semana a otra, una universidad pública ejecute un presupuesto y instale esa licencia. Podría pasar lo mismo, por ejemplo, en un organismo estatal, en un centro de investigación de un ministerio u de otra dependencia pública. Hay presupuestos acotados, no son fáciles de mover rápidamente, entonces si uno hoy día, imagínense, eso a mí me pasó, digamos, estando en una práctica profesional, por ejemplo. Voy a decir algo así, en la división de estudios del Ministerio de Economía, usted dice, mire, sí, ahí tiene un computador, ese es su computador, y hay una licencia comprada de SPSS. Usted dice, oiga, pero la licencia de SPSS es la básica, necesito un paquete adicional que es una licencia que cuesta 1,5 millones más. Es muy difícil seguramente que se la compren, además a una persona que puede ser de un equipo mucho más grande. Y por otra parte, es ilegal y es muy riesgoso que en un computador que está en una institución pública, uno instale, digamos, burlando de licencia, una versión pirateada, por así decirlo, de este tipo de software. Entonces uno podría quedar de manos cruzadas y enfrentarse muy rápido a los límites de estas cuestiones, pero hay otras herramientas que nos permiten superar estas cosas. Yo acá tengo un cuadrito comparativo donde me interesaba un poco ilustrarles de qué van esta diversidad de herramientas y también situar un poquito cuáles son esas herramientas que nos permiten acercarnos de manera mucho más fácil y sin límites a estas nuevas tendencias de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo en los 3 primeros casilleros a SPSS, Excel y Stata. Fíjense que la primera fila dice alcance, que es como cuántas herramientas nos entregan estos software, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Stata, Excel y SPSS me parece que tienen una orientación más limitada, dependiendo de su orientación específica. Stata más vinculado a economía, Excel más ligado también, creería yo, a administración, SPSS orientado a ciencias sociales. Sin embargo, Python y R son herramientas mucho más multidisciplinares y ofrecen una amplia diversidad de herramientas. La licencia también es un punto, comparativamente en relación a SPSS, Excel o Stata, R y Python son gratuitos, tienen una licencia de software libre, usted lo puede descargar, instalar y no tiene que pagar nada. Eso sí, en general SPSS, Excel y Stata tienen esta interfase, esta manera de mostrarse, que son mucho más fáciles de ocupar, o al menos más fáciles en la medida que nosotros y nosotras estamos acostumbrados a ocupar el computador con una lógica de ventanas y botones, que es lo que nos acostumbró Windows y Mac desde hace varias décadas. En cambio, R o Python, vamos a ver que son herramientas orientadas a código, que no disponen de eso, y por tanto es bastante más árido el primer momento de acercarse a ellas. Yo diría que después es muy factible dominarlas de mucha mejor forma. Voy a saltarme un par de cositas, me interesaba igual mostrarles un poquito qué es R y RStudio, y también mostrarles algunos materiales adicionales antes de cerrar este momento. Bueno, si ustedes, por ejemplo, instalan R, se van a encontrar con una cuestión que es bien hostil, como en un primer momento con el usuario, que es que R es básicamente como un bloc de notas, ¿ya? Como si fuera simplemente un espacio donde uno escribe un texto y no hay ningún botón, no hay ninguna ventanita que nos esté indicando qué está ocurriendo. Y la gracia de esto es que no es un software, es un lenguaje de programación. Eso significa que, yo siempre ocupo esta metáfora, que un software como Excel, como SPSS, como Stata, es como una caja de herramientas cerrada, y que usted no puede decidir qué herramientas sumar o qué herramientas sacar. Son las herramientas que tiene y con esas tiene que trabajar. En cambio, el lenguaje de programación es como una cajita de herramientas abierta. Usted puede ir al corral de herramientas, así como en Unísimo Home Center, elegir qué quiere, ponerle más cosas, sacarle lo que no le sirva, y hacer eso cuantas veces quiera. Entonces esto nos da, junto con lo que es una distribución gratuita, mucha más como flexibilidad para hacer lo que nos interese, ¿ya? No solamente lo que el software nos deje, por así decirlo. Y, en efecto, es un software que está en desarrollo permanente de nuevas cosas. Siempre tiende a estar muy a la vanguardia, ¿ya?
Los software que se basan en tener una licencia pagada, piénsenlo de esta manera. Si uno tiene como una curva normal de los usuarios, el software de pago va a buscar apuntar a desarrollar las herramientas que le sirvan a la porción más grande de la población, por tanto, al usuario como más promedio. En cambio, un software que no es pagado puede estar desarrollando constantemente herramientas aunque le sirva a una persona en el mundo. Básicamente eso nunca es tan así. Siempre hay, no sé, alguien en Estados Unidos, en China o acá en Chile que desarrolla una herramienta que es útil, la sube al repositorio de R y eso queda a disposición para todos nosotros. Y uno googleando encuentra esas cosas y las puede ir sumando como herramientas de trabajo. Y aparte R se despliega, y Python también, en muchas otras disciplinas, desde ciencias naturales, pasando por humanidades, hasta el amplio espectro de las ciencias económicas, jurídicas y sociales. Igual esto uno muchas veces lo ocupa con otro programa que se llama RStudio, que si se fijan es un programa un poquito más como ameno de ocupar. Tiene un poco más de botones, nos facilita un poco la vida al mostrarnos, por así decirlo, algunas de las cosas que están ocurriendo en este programa que, si no tenemos RStudio, tiende a ser un poquito más opaco de ocupar. No me voy a extender mucho en esto, quería mostrarles un par de cuestiones adicionales que les pueden interesar e irles también dejando algunos recursos en el chat. Voy a cambiar de pantalla para la visualización. Y mostrarles que, por ejemplo, y les puede interesar para profundizar en estos contenidos, nosotros desde la Universidad de Chile, en 2018, decidimos, junto con Giorgio Bocardo, armar un manual como apoyo docente, un manual de apoyo docente para nuestra cátedra de estadística descriptiva, dado que íbamos a estar empezando a enseñar R, nos propusimos poner eso un poco por escrito para que los estudiantes tuvieran un manual de consulta permanente a lo largo de todo el semestre. Eso tuvo una primera versión en el 2018. Fue una versión que armamos un documento como en formato PDF, y luego en 2019 decidimos dar un paso un poquito más allá, y nos propusimos pasar ese documento en formato PDF a este formato que es como una página web. No voy a entrar en detalles, pero incluso lo programé yo desde el mismo R, todo este texto y manual, y lo logramos poner en este sitio web, que también es como una plantilla de sitio web que ofrece bastante, en un formato de bastante fácil uso, R. Entonces, este manualcito es una suerte de guía introductoria al uso de R para ciencias sociales, y es bien tutoriado. Por ejemplo, incluso tenemos, no sé, el capítulo 3, la instalación de estas cuestiones, y tiene como varias capturas de pantalla, se va indicando qué va a ir usted viendo en cada paso, qué tiene que ejecutar en el computador, y esto, por ejemplo, para Windows, para Mac, que muchas veces la gente ocupa mayoritariamente esos dos software. Después, por ejemplo, si voy a ir a ver acá algo de, por ejemplo, descarga o cómo abrir bases de datos, esto también va mostrando qué es lo que uno tiene que ir ejecutando en el programa, qué se va viendo en el software cuando uno, por ejemplo, carga una base de datos. Acá estábamos mostrando un ejemplo con la encuesta CEP, ¿ya? Cómo se van viendo estos resultados en el computador. Entonces todo está como bastante tutoriado, y tuvimos la suerte de poder el 2019 presentar esto en el Congreso Latin R, que se dictó en Santiago, que es una conferencia internacional hispanoparlante del mundo de R. Y esto lo presentamos, lo dimos a conocer en ese congreso, y por ejemplo eso nos permitió también quedar en páginas como esta, se llama Learn R for Free, que es como aprenda R gratis, y hay muchísimos recursos en inglés, español y en turco. Hay un colaborador en Turquía y por eso hay una sección en turco, pero uno se puede meter en español y hay hartos recursos online gratuitos y en español. Por ejemplo, acá hay uno de unos colegas que es un libro muy parecido al que yo les estaba mostrando, que armamos en la Universidad de Chile, pero que es de unos colegas de ciencia política de la Católica.
que es el analizar datos políticos. Si a alguien, por ejemplo, le interesa un poco más los temas de ciencia política o administración pública, me parece que es súper útil este. Fíjense que ellos tienen una versión un poquito más actualizada de este año, de abril de este año. El nuestro no lo hemos logrado actualizar desde el 2019, espero que lo hagamos pronto y podamos ir sacando otra versión. Les voy a dejar acá igual esos enlaces. Está primero el del Manual de la Chile y les voy a dejar el de la sección español del Aprender R gratis. Entonces, si se fijan acá hay hartos materiales. Por ejemplo, Ciencia de Datos para Agentes Sociales, me han dicho que es súper bueno. De Excel a R, por ejemplo, gente que ocupaba Excel y le interesa entender R, les puede servir. En fin, hay harto material en línea que se puede ocupar. Tenía un par de cosas más acá, por ejemplo, en el contexto más, ¿cómo decirlo?, angloparlante, hay hartos recursos, y por ejemplo hay un libro bien famoso, que aparte es de uno de los creadores de distintas herramientas de RStudio y de R, que es Hadley Wickham, y uno puede encontrar hartas cosas en internet de ellos. Por ejemplo, este libro, el R para Ciencia de Datos, R for Data Science, es como uno de los manuales básicos, pero en este caso lo malo es que está en inglés y está orientado como a cientistas de datos, con no mucho aterrizaje al campo de las ciencias sociales, pero acá, de hecho coordinado por un equipo acá en Chile, se hizo una traducción de ese libro, y hay por ejemplo una versión en español de este libro R para Ciencia de Datos, y se la voy a dejar también acá, y les puede interesar acceder a ella. Ah, sí, Benjamín lo estaba mencionando, ahí Benjamín dejé el link en el chat. Entonces, para terminar y quizás dar el pase a más diálogo y preguntas, contarles dos cosas, o tres más bien. Una es que, por ejemplo, este tipo de herramientas se están ocupando hoy día, yo diría, en lo que es investigación de punta. Es muy difícil, en los ámbitos que yo conozco, casi siempre que uno está en investigación de avanzada, no están ocupando Excel o SPSS, ¿ya? Están ocupando herramientas de este tipo. Un ejemplo bien interesante de ello es, no sé si lo conocen, pero era el proyecto MOVID. Voy a ir acá a la página de inicio. Este fue un proyecto que articuló fíjense que está acá el Colegio Médico con la Universidad de Chile, que era para monitorear un poco el impacto de la movilidad de la gente en pandemia, desde diferentes aristas: trabajo, familia, y ellos estaban incluso en la mesa social COVID, que entregaba estos informes como al Ejecutivo recurrentemente. Entonces, por ejemplo, acá ellos publicaban unos documentitos, por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en las labores de cuidado? Si fijan, es como un pequeño artículo con ciertos resultados de los datos que ellos iban recabando en la encuesta MOVID. Y esto, de hecho, todos estos resultados y este mismo reporte están creados desde R, ¿ya? Es un documento que se arma desde el mismo programa, que articula esto de ir escribiendo el texto del reporte con los datos y los gráficos, y que automáticamente uno puede colgarlo, por ejemplo, como una entrada en este sitio web. Y además, fíjense que acá arriba mostraba que se puede descargar el PDF, y se puede también acceder a dónde se publicó, etc. Bueno, por otra parte, yo desde el 2017 estoy haciendo clases en un lugar que no es en la universidad, se llama Estación Las Tarrias, y ellos era un espacio de cowork, que empezaron a ver que había una necesidad de cursos de este tipo, y empezamos con cursos como para cientistas sociales y programación de datos. Partimos con R, hoy día ellos también tienen cursos de Python. Por ejemplo, ahora estamos actualmente impartiendo este curso, que son como 5 sesiones y termina en diciembre. En enero partimos con uno avanzado, donde, por ejemplo, acá la idea es que sea un curso que nos permita a gente como ustedes, estudiantes de último año, recién egresados, o personas que incluso llevan mucho tiempo en el mercado laboral y que están viendo que estas herramientas de análisis de datos se vuelven necesarias,
poder introducir a la gente a cómo ocupar estas herramientas para el análisis de datos en ciencias sociales. Y son acá, como se ve aquí, 5 sesiones donde damos una reflexión general como esta, como la que yo le estoy comentando hoy día, en la primera clase. Luego hacemos una introducción a R al estudio, lo instalamos, vamos aprendiendo herramientas de análisis estadístico básica, vemos cómo presentar resultados, construir tablas, gráficos, exportar resultados a Excel, por ejemplo. Y finalmente también una perspectiva de cómo se ocupa esto para, desde el mismo R, construir estos reportes en PDF o cosas por el estilo. Así que bueno, ahí hay varias herramientas que les pueden interesar. Les voy a dejar acá en el chat también mi plataforma de ResearchGate, que es, me imagino que quizás lo conocen, un repositorio de trabajo académico, donde están, por ejemplo, el manual que yo les mencioné, está la ponencia que presentamos en el Congreso Latin R, y además de eso también, si les interesa quizás acceder a algunos de los otros trabajos que les he comentado, también pueden encontrar harta información, por ejemplo, de temas de investigación en mi sitio web, que se los dejé ahí en el chat, proyectos en los que he estado, algunas publicaciones, e incluso si se fijan en el apartado de docencia, yo tengo acá los repositorios de los cursos, por ejemplo, el que estamos dictando ahora en Estación Las Tardes. Incluso aquí ustedes podrían acceder a ciertos materiales del curso que les pueden ser de utilidad ahora. Las clases están cerradas obviamente a los asistentes, pero tanto la bibliografía como, por ejemplo, un repositorio online a los códigos que se ocupan y las bases de datos, está disponible ahí. Así que bueno, eso. No sé si Mario y Andrea retoman un poquito la posta para generar algo de conversación. Sí, bueno, muchas gracias Felipe por compartirnos parte de tu historia, ¿cierto? En un comienzo de tu experiencia y por supuesto tu excelente ponencia. Estamos seguros que todo esto va a ser de gran ayuda, de utilidad para nuestros estudiantes y de la comunidad académica en general. Ahora vamos a dar paso a la sección de los comentarios de los asistentes. No sé si prefieres que te haga todas las preguntas que nos dejaron en el chat de una sola vez y las contestas todas juntas, o si prefieres que te haga de una en una y vas contestando de una en una. Tú me dices con qué... Vamos de una. Ya, perfecto. Mira, la de Magda Soto ya la habías contestado, que era de si sirve como un primer acercamiento para entrar a la academia a ser ayudante. Luego Levar se había preguntado, ¿cómo es el proceso de postulación a posgrado? Leo, no sé si, si te animáis quizá a prender el micrófono, profundizar un poco como qué dudas tienes, porque es como amplia la pregunta. ¿Estáis pensando en un magíster, en un diplomado? Sí, bueno, ahí esperamos que Leo a ver si puede profundizar un poquito más. Luego Magda nos vuelve a preguntar, pregunta, entonces lo mejor es R, así como en conclusión de lo que hablaste. Mira, yo diría, no diría que uno tiene que como olvidarse de todas las otras herramientas, pero sí diría que uno puede hacer prácticamente todo lo que hacen esas herramientas desde herramientas como R o como Python. Igual, muchas veces, si por ejemplo usted tiene una base de datos que es simple y que solamente está ocupado de sacar frecuencias de algo, quizás el mismo Excel o alguno de estos software es suficiente. Y invertir tiempo en aprender R y como pasar toda esta lógica de análisis a otro lenguaje puede ser muy costoso. Yo ahí también siempre creo que, no sé, por ejemplo, en cuestiones muy sencillas para informes. Uno a veces tiene que presentar gráficos y los gráficos de Excel interactúan excelente con Word, porque es Microsoft y uno tiene un gráfico ahí, lo copia y lo puede editar desde el mismo Word, ajustarle la fuente, los colores, para que quede todo como con sentido dentro del documento. Y hay veces que hacer eso, empezar a programar un gráfico en R puede ser también mucho más costoso si uno está recién partiendo, y yo le diría, no gaste tiempo, hágalo nomás en Excel. Entonces creo que hay que siempre tener como por delante un poco cuál es la necesidad que uno está intentando resolver. Ahora bien, si esa necesidad tiene que ver con, por ejemplo, intentar a partir de posts de Twitter determinar cuáles son los atributos sociodemográficos de la gente que no vota, bueno, eso seguramente no se puede hacer con Excel. Y se convierten en absolutamente necesarias
herramientas como R o Python. Yo no lo expliqué, porque creo que es como meter mucho contenido a una charla más general, introductoria, pero, por ejemplo, creo que entre R y Python más bien hay complementos que como cuál es mejor que otro. Tienen como desarrollos mucho más acabados en una u otra área. Por ejemplo, R es súper bueno para visualizar datos, hacer gráficos. Tiene muchos paquetes de análisis que ocupamos harto en ciencias sociales. Python tiene un poquito menos, pero Python está súper desarrollado a extraer grandes volúmenes de información de páginas web, de redes sociales, y tiene más herramientas desarrolladas en esa área. Entonces, uno ahí puede combinar, pero evidentemente en esos aspectos más de punta o más novedosos, las otras herramientas quedan un poco fuera de contexto, digamos, en sus capacidades. Si queréis, voy con de Leo igual en general. Sí, Leo ahí se refirió nuevamente a su pregunta, no sé si especificó lo que tú necesitabas ahí. Dice Ya, que se refiere al tema de cartas de recomendación, beca, oferta de magíster, doctorado, etcétera. ya. Sí, sí, sí. Ya, bueno, supongo que está pensando entonces en posgrado, en sentido académico, y en esa línea, Leo te diría como que en términos generales, una sugerencia que igual puede servir para todos es como intenten leer harto y estar bien informados, por ejemplo, de las ofertas de beca, que es algo que se sabe poco en general, y que creo que incluso a veces ahí las universidades están un poquito al debe de... Bueno, muchas veces hay unidades de posgrado que a veces hacen talleres, charlas a las que va poca gente, eh, pero por ejemplo, primero me parece importante determinar si quería hacer un posgrado dentro o fuera de Chile. En casi cualquiera de los casos fuera de Chile uno tiene que tener un contacto directo con el posible como tutor o tutora de tesis, porque uno muchas veces ahí postula, digamos, de manera dirigida. Ese profesor te soporta con una carta para postular, y si no tienes esa carta no van a considerar tu postulación. En el caso de posgrados acá en Chile, hay maneras mixtas, digamos. Hay posgrados un poquito más masivos, donde uno postula con un proyecto de investigación que generalmente va asociado a una carta de intenciones, como una plana donde uno dice, ¿por qué quiero estudiar esto? Y generalmente te piden un par de cartas de recomendación. Una vez que uno sortea ese proceso, que por ejemplo hoy día, digamos, en los doctorados y magíster nacionales está en curso, la gente está teniendo las entrevistas con los programas de doctorado, quizás en este mismo mes, noviembre, se van a abrir las convocatorias a los programas de magíster, y luego de eso, si uno queda aceptado, tiene que gestionar el asunto de la beca. En el caso de los posgrados afuera, hay posgrados que ofrecen un cupo con financiamiento. O sea, por ejemplo, uno queda seleccionado un doctorado y eso supone que el centro de investigación o la universidad te contrata para que tú estés haciendo la investigación doctoral. Ahí no requieres beca. Otros que sí requieren beca, hay que pasar por algún tipo de financiamiento externo. Antes típicamente la beca Chile, que desde el año pasado está un poco cortado esa válvula de recursos acá. Pero, por ejemplo, en Alemania está la DAAD, que es una agencia que entrega becas en todo el mundo para gente que quiere estudiar en Alemania. Acá en Chile está. Para Estados Unidos está Fulbright, por ejemplo, que es otra agencia que entrega becas. Y así, hay incluso instituciones más pequeñas, fundaciones que dan financiamiento para temas específicos. Pero en el caso acá chileno, si usted está postulando, por ejemplo, un magíster o un doctorado, tiene que pasar por las becas ANIT, y eso implica volver a presentar el proyecto, tiene un formato levemente distinto, un poquito más extenso que los programas, también se adjuntan 2 cartas de recomendación y se hace toda una evaluación también del currículum. Si usted hizo una ayudantía, si participó en un proyecto de investigación, si ha logrado estar inserto en publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que espero ahí aclarar un poquito el panorama. Igual dice Leo, igual debe ser difícil si uno no tiene contacto. Igual te referiste un poquito a eso dentro de tu respuesta. Sí, por ejemplo, para poder llegar de manera cómoda en ese momento y poder pedir un par de cartas, evidentemente hay que haberse vinculado con gente antes. Por eso, quizás lo que preguntaban antes de las ayudantías es un paso necesario si uno está pensando en que quiere hacer eso después. O sea, solo estando en proyectos de investigación como asistente, solo estando en cátedras con profesores, uno puede quizás en quinto año, sexto año, por así decirlo, decir, profe, mire, estoy postulando esto, necesito una carta, me apaña con eso, y eso es una práctica que
que se llegue así. Sería muy raro que alguien te haga una carta de recomendación sin haber nunca escuchado antes de ti, por así decirlo. Daniela también nos pregunta en el chat. Sinceramente, ¿qué tan difícil es aprender R? Así como poniéndose el parche entre así. ¿Qué tan difícil es? Yo diría que es fácil, no es difícil. De hecho, voy a dar un ejemplo quizás para ilustrarlo. Nosotros muchas veces pensamos que, incluso mi generación o las generaciones más jóvenes, que están súper alfabetizadas digitalmente. Como que, sí, nacimos con el computador enfrente, hoy día con los dispositivos touch, manejándolo desde los 2, 3 años, pero a mí me parece que eso no significa, en general, y eso es mi experiencia como enseñándole esto a gente desde muy joven hasta bastante mayor, es que nadie está alfabetizado digitalmente. A uno le dicen, oye, mira, ya hay que instalar esto, esto y esto, configura esto el sistema operativo, y no importa si tenéis 20 años o 60, se configura como un problema. Yo, por ejemplo, he tenido que partir clases con estudiantes de segundo año diciéndoles, mira, esto es un archivo comprimido. Se descarga, se maneja de esta manera, y son cuestiones que no tienen por qué saber, obviamente. Entonces, si yo en primer año, por ejemplo, de una carrera o segundo año, nunca le mostré CPCs, nunca le mostré Stata, nunca le mostré Excel, y le digo, mira, vamos a aprender R, va a ser igual de difícil cualquiera de las opciones, porque es un mundo desconocido. Lo que sí a veces creo que es más difícil y por eso, o que tiene una cuota adicional de dificultad, es aprenderlo una vez que uno ya está muy acostumbrado a otra herramienta. Pero es casi como cualquier cosa en general, digamos, no solamente en el ámbito de los computadores. Y ahí sí requiere cierta guía, me parece, sobre todo, y es lo que intento hacer yo en mis clases, como de poder decirte, mira, tú tenías este esquema funcionando y intentemos traducir eso a este otro esquema. Y vamos encontrando esos paralelos para que te vaya haciendo sentido. Por eso yo les decía que hay como un vacío bien importante en los materiales formativos, porque si yo les pongo los textos en inglés, que puede ser difícil de entender de partida, o los textos orientados a programadores, informáticos, cientistas de datos, ellos están pensando en otros problemas de investigación, en otras necesidades como del día a día. Entonces lo que nosotros hemos intentado hacer, y sobre todo eso está consignado en el manual coautoría con Bocardo que les compartía, es poder entregar un formato de enseñanza de esto que le haga sentido a la gente de estas áreas disciplinares. Bueno, aquí yo igual quería agregarte una pregunta, Felipe, porque tú te referiste a que, bueno, obviamente hay un vacío, digamos, en el proceso formativo que era mucho más marcado en el tiempo en el que tú estuviste en pregrado que ahora, que obviamente es algo que se ha tratado de subsanar, al menos en tu experiencia, en tu casa de estudio. Pero mi pregunta va más orientada a ¿cómo ves tú actualmente el panorama académico chileno respecto al uso de herramientas computacionales? Hablando obviamente del panorama académico, digamos, limitado a las ciencias sociales. ¿Crees que está relativamente masificado el uso de herramientas computacionales o crees que en realidad más bien estamos al debe? ¿Cuál es tu mirada al respecto actualmente? No, yo creo que todavía hay harto como camino por conquistar y harto territorio así como libre, digamos. Yo creo que en dos aspectos. Hay un tema bien generacional, diría yo, como que hay gente que quizá de 45 años para arriba que ya se formó en otras herramientas, que tiene agendas de investigación y maneras de hacer ciencia social que no tienen que ver con este tipo de herramientas y que ya no la van a cambiar, digamos. Igual incluso creo que ahí hay a veces gente, digamos, que está atenta a estas nuevas cosas, que a veces ellos no van a cambiar como su manera de hacerlo, pero van a intentar armar equipos donde se haya gente que sepa manipular este tipo de cuestiones. O sea, yo digo, para una panorámica, en los años 80, un poquito antes, en los años 70, uno tenía que ir al INE y decir, oye, ¿me podéis dar los tabulados, por ejemplo, de población ocupada por región? Sí, vuelvan una semana. Y te pasaban un anillado, digamos, en papel, con las tablas en papel. Eso es hace 40 años, ¿ya? Luego, no sé, en los 80 empezaron a llegar los primeros computadores y tenía que haber gente que supiera, por ejemplo, manipular el sistema de tarjeta para poder ir y correr un análisis que se podía demorar 2 días, ¿ya? Entonces recién piensan que en los 90, entre los 90 y los 2000, hay una masificación del computador personal
de cosas como SPSS, y que incluso yo diría que no se le saca tanto el trote que uno podría como haberle hecho. Entonces, hay gente que se fue a formar afuera, yo diría como entre los 30 y 45 años hoy día, que tuvo un acercamiento a esto. Y hay gente, por ejemplo, en el COES hay hartas personas, no sé si ubican el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, donde hay varios académicos que sí ocupan este tipo de herramientas, pero que todavía a mí me parece que es bien limitado a ocupar estas fuentes de datos como clásicas, encuestas sociales, por ponerle un nombre en general, y todavía hay harto pendiente, me parece, en realmente hacer uso, por ejemplo, de las potencialidades de pensar en una ciencia social más computacional. A mí me tocó el 2019 estar en una escuela de posgrado en Alemania, que era de Computational Social Science, donde precisamente todos los profes que impartían esto eran como profesores top de línea a nivel mundial de distintos países de Europa y Estados Unidos, que no necesariamente estaban en las ciencias sociales, eran informáticos, data scientists, físicos, pero que participaban en proyectos que tenían cierto interés en investigar fenómenos sociales. Y, por ejemplo, todo lo que hay de información disponible, como yo les decía, en datos administrativos, en redes sociales, son cuestiones que todavía me parece que están como subutilizadas acá. Y que igual requiere algo que es, diría como dos cosas o tres cosas que son importantes. Para quienes no vayan a meter las manos en ello, igual formarse y entender qué posibilidades hay ahí y encontrarlo como algo valioso. Dos, que hayan profesionales capacitados en eso, que ahí muchas veces uno tiene que trabajar. Yo, por ejemplo, si me metiera más en estos temas, seguramente uno armaría un equipo más amplio, donde hay gente de matemáticas, gente de informática, gente de diseño y gente de ciencias sociales. Que quizás uno pone las preguntas y yo quizás podría entender bastante más qué está pasando en un ecosistema de programación y cómo interactuar con eso de manera más fluida. Y finalmente creo que también recursos en términos de infraestructura. O sea, si uno realmente quiere hacer estas cosas, tiene que tener computadores muy potentes. Y comprar un servidor y tenerlo alojado, por ejemplo, en un centro de investigación o en una universidad, es plata. Implica, por ejemplo, no sé, tener una cámara refrigerada con 3 o 4 servidores bien potentes. Y eso es infraestructura, es tener una pieza, es tener energía eléctrica, mantenimiento técnico. Entonces creo que ahí hay, por decirlo así, harto territorio por conquistar, pero creo que ha habido en los últimos 5 años una suerte de como elevado interés o creciente interés en esto. O sea, esta misma charla me parece que hace 5 años no podría haber existido. Y por otra parte yo me he ido dando cuenta que en diferentes espacios laborales, por ejemplo, el INE hoy día te hace la prueba de ingreso con R, desde hace como 2 años. Y hay gente que también está dentro del INE, que está teniendo que formarse hoy día en R, porque están transitando para allá. Entonces, hay un acelerado proceso de que estos temas como que estén en el ejercicio más cotidiano de la profesión, que pienso que, no sé, en 10 años, 15 años, esto va a seguir para adelante como una tendencia importante. Eso respecto, digamos, a las ciencias sociales en general, o sea, tu visión es que si bien estamos al debe, igual tenemos, o sea, desde cierta perspectiva igual también hay que ser justo y decir que en los últimos años, la última media década, el interés por el tema igual ha ido en aumento. Y te diré una cosa, que fue una cuestión que yo me pareció súper interesante de mirarlo allá en Europa. No es tan distinto en otros países. Como no nos autovendamos esa noción de que como que acá, porque estamos en Chile, como muy lejos del resto del mundo, estamos como atrasados. De hecho, en ese momento donde yo fui a esa escuela de formación, todos los que estábamos ahí éramos cientistas sociales de distintas partes del mundo, que iban ahí a formarse porque en ninguno de sus países existe el campo. Es solamente como un grupo todavía a nivel mundial de muy pocas instituciones que están poniendo muchos recursos para esto. Entonces, diría que, como tú decís, siendo justo, ha habido un desarrollo incipiente de esto, al igual que lo hay en todo el mundo. No diría que somos como una excepción en eso, y que por tanto estamos como, me parece bien, como arriba de la ola. A mí me ha pasado mucho de estar con investigadores de otras partes del mundo que en verdad no ubican nada de este tipo de cosas y no pensaría, estoy hablando con alguien, no sé, de Ámsterdam. Obvio que tiene que cachar esto. No. Al igual que todos nosotros, lo formaron con Excel, SPSS o cualquier cosa así en pregrado.
Mira. Oye, Felipe, y por ejemplo, porque ya, te insisto, esto ya como un panorama a nivel, digamos, ciencias sociales, Mm. pero ¿crees tú que cambiaría la respuesta, cambiaría tu respuesta si yo te preguntase, por ejemplo, respecto a este mismo panorama, pero aterrizándolo específicamente al área de la sociología? Te lo pregunto porque es tu pregrado. Y además también Mm. te lo pregunto porque específicamente en el área de la sociología, al menos yo, desde mi experiencia, también he visto poco, digamos, he visto poco de esto. Quizás yo creo que lo único que he visto es al profesor Aldo Mascareño, que ocupa mucho este mapeo de redes que hace, porque él trabaja Mm. mucho con teoría de sistemas y todo eso. Pero siempre también lo que veo es muy teórico y mucho más de lo que es más clásico. ¿Tu respuesta cambiaría respecto a la sociología en particular? ¿Sería más pesimista? ¿Sería igual? ¿Sería más optimista? ¿En qué piensas de la sociología en particular? Creo que efectivamente hay, como intenté decir antes, como una apropiación de estas herramientas, pero todavía en el esquema como de investigación, y yo le digo algo así como el proceso de producción de datos del siglo XX, eh, donde tú hacías una producción así como bien fordista del dato. Mandabas como un ejército obrero de encuestadores a producir en serie información de manera estructurada y eso se compilaba de manera centralizada, tal, se publica. Entonces, hay ahí un avance en que se está formando gente para, quizás sobre esos mismos procesos, emplear este tipo de herramientas. Como tú dices, creo que hay poco y creo que ahí digamos, la sociología no está, por decirlo así, en una posición más aventajada hay poco uso sobre estas nuevas fuentes de información. Como tú decías, creo que efectivamente comparto. Aldo viene hace un rato como coqueteando con estos temas. Por ejemplo, parte de eso tenía que ver con el núcleo milenio, que tuvo por algunos años anclado en la Adolfo Ibáñez, y que ahí, por ejemplo, había gente más ligada al mundo de la computación y las matemáticas, en esas investigaciones más orientadas por la perspectiva sistémica, que tienden a estar un poquito más como, ¿cómo decirlo?, como cercanas a este tipo de reflexiones, esa otra disciplina. Pero fuera de eso, incluso hay veces que creo que se comparten tipos de análisis como, no sé, descargar 10.000 tweets y hacer un análisis textual con R. Bueno, eso no es como, por decirlo así, como Big Data, por ejemplo. Es como algo bastante acotado que incluso quizás podría hacer con otras herramientas. Entonces sí, yo creo que ahí todavía hay como, no sé, por ejemplo, que uno empezara a ver un Fondesit vinculado a explotar este tipo de herramienta y que decida, o un protocoes que decida, ok, mira, nos compramos un servidor y vamos a como empezar a escalar este tipo de perspectivas de análisis y de tipos de información que podemos utilizar poniendo infraestructura. Creo que ahí es clave eso último, como que digo, como si no hacía esa inversión más de infraestructura, es como difícil pensar en que se puede desarrollar más. Claro, de todas maneras. Oye, Felipe, la última pregunta, como para ir terminando un poquito. Súper. Respecto a lo que tú decías sobre los estudiantes, cuando muchas veces llegan a las carreras de ciencias sociales arrancando de los números y se encuentran con una Mm. cuestión totalmente distinta. ¿Tú crees que es necesario dejar un poco este estigma un poquito popular que vincula o muchas veces incluso confunda las ciencias sociales con las humanidades? Eh, a raíz de todo esto, a raíz de que muchas veces los estudiantes llegan a carreras de ciencias sociales pensando que se van a olvidar de los números y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque se llega a sufrir muchas veces. Sí. Mira, yo tengo una perspectiva como crítica, pero más general, por así decirlo. Creo que la misma división, como que yo encuentro bien poco útil, de, por ejemplo, lo quanti y lo quali, es como muy contraproducente al desarrollo, por decirlo así, de las capacidades de comprensión de la realidad de la humanidad, que eso es la ciencia, en específico respecto al área como de conocimiento social. En efecto, hay una dimensión de la experiencia humana que está codificada como en términos narrativos y no numéricos, que es conversar, la cultura, etc. Ahora, eso no quiere decir que sea imposible acercarse a cuestiones, por ejemplo, que es una típica como dicotomía de discusión que te ponen, que es como
No, es que a mí me interesa como lo subjetivo y como me interesan las personas, entonces para eso voy a hacer como investigación cualitativa. Claro, yo diría, ok, pero ¿qué vais a hacer si tenéis 10.000 millones de posts, que es texto? ¿Vaya a analizarlos con Atlas-T, como codificando manualmente? Se vuelve súper difícil. Entonces, y para otro ejemplo, incluso hay otras áreas, por ejemplo, las humanidades han estado mucho tiempo muy limitadas debido a esa como renuencia a estos métodos más cuantitativos. Estoy buscando acá, voy a ver si lo encuentro rápido, para dejarle un ejemplo bien bonito de un profe que es historiador del arte, pero que empezó a cuestionar esta idea del trabajo en archivo solamente como a nivel cualitativo, y por ejemplo propuso, tiene un paper en Nature, esta revista científica como Top One, Uno, esa donde, revista. sí, Sí. donde muestra la evolución del campo artístico entre Europa y América como por 10 siglos. ¿Y cómo hicieron eso? Armaron una base de datos de dónde nacieron y dónde se desarrollaron pintores, escultores. Bueno, hicieron una disociación increíble, que es como un video que va mostrando como la evolución en el tiempo de dónde se concentra esa gente, te va mostrando los polos, por ejemplo, culturales de Europa y América. Y eso es historia del arte, ¿me entendí? Como que ahí se rompe esa barrera de lo cuanto y lo cual. Entonces, para volver al punto inicial, yo creo que hay un desafío igual a nivel formativo de las carreras, como de que no te pongan, por ejemplo, esa división que casi se convierte en una división ideológica. Incluso antes, creo, ahora menos, porque están como muy de moda estas tecnologías, pero no sé, generaciones un poco previas a mí, casi que el que hacía estadística era como medio facho en su aproximación a la realidad, ¿cachai? Como que lo que realmente identificaba a las personas era lo cual. Eso sigue rompiendo, pero todavía está esto de que como cierta distancia respecto a los números. Y también ahí yo creo que es súper bueno pensar, y por eso es el esfuerzo que hacemos nosotros, y por eso respondí a la pregunta, ¿es fácil aprender R? Porque no creo que como que sea difícil aprender estadística. Si ustedes no van a ser matemáticos, yo no soy matemático. Lo que hay que es como entender qué nos aportan este tipo de herramientas para poder entender qué pasa. Y eso yo, de hecho, no solo hago investigación cualitativa, muchas veces participo en proyectos donde hacemos, no sé, una encuesta y 50 entrevistas cualitativas. Y eso se complementa, porque básicamente son informaciones que nos dan, o datos que nos dan información diferenciada respecto a lo que ocurre en la realidad. Entonces yo invitaría más bien a eso, a repensar un poco que todas las formas de lucha son válidas y para hacer investigación social tenemos que servirnos de la pluralidad de herramientas que existan, y eso obviamente incluye las cuestiones más estadísticas, pero también a aquellas herramientas más provenientes del área cualitativa. Sí, de hecho, a propósito, justo hablando sobre la división quanti-quali, Mm, justo te iba a comentar que, a propósito, cuando nosotros nos hacen análisis de datos, el profesor Mauricio Morales, que nos hace justo ese ramo, siempre, también igual nos hace una aproximación a eso y siempre es súper enfático en recalcar, y dice, a ver, chiquillos, lo primero que tienen que entender es que un método no tiene superioridad por sobre el otro. claro. Un método no es mejor que el otro, simplemente se usan para cosas distintas y ustedes el día de mañana cuando tengan que hacer investigaciones que sean, no sé, de tipo doctoral o cuando tengan que hacer investigaciones que van a tener un alcance mucho mayor, lo más probable es que tengan que ocupar las dos. Y por lo tanto Sí. no sirve de mucho que ustedes valoren más una que la otra, o que no sirve de mucho en realidad que ustedes vayan así como barristas por quanti o barristas por quali, porque en realidad eso no los va a llevar a nada, o sea, De simplemente. hecho, para no poner la caricatura solo a un lado, también hay mucha gente que tiende a pensar como, que solamente lo cuanti es como válido, porque es como un dato, como objetivo o numérico. Bueno, eso da para una clase entera de por qué no es así. Y yo, por ejemplo, soy muy crítico de esa cuestión, siendo que ocupo arte investigación cuantitativa, pero totalmente de acuerdo. Ahí hay varios mitos que creo que un poco este campo de debate que se acerca a estas como nuevas tecnologías también ayuda, por así decirlo, a ir desmitificando un poco o como limpiando un poquito de esas como perspectivas que igual limitan, como decía antes, y como lo mencionabas tú, como para realmente encarar un proceso de investigación, vas a tener que ocupar la más amplia diversidad de herramientas que tengas a mano. Mira, estoy dejando igual está en inglés, pero hay un video en YouTube que tiene subtítulos asociados a este artículo, que es de historia del arte. Perfecto.
Voy a buscar igual el YouTube ahora a ver si lo pillo. Ese paper debe ser como con minería de datos, ¿o no? Que eso como que se está usando harto para análisis de texto y ver como los tópicos de los textos, ¿o no? Sí, recuerdo que lo que hicieron fue, hay como unas grandes bases de datos curatoriadas como por museos o historiadores, bases de datos online, que han ido pasando al registro digital la, este tipo de trayectorias de personajes como del arte, qué sé yo. Y lo que ellos fueron fue combinar varias de esas, que eran muchos siglos de historia, y claro, procesarlas con estas herramientas más nuevas. Acá está el video, se los voy a dejar también porque aparte es muy bonito, se llama Charting Culture, que es como mapeando la cultura, que me parece un ejemplo muy bueno para como, ¿cómo decirlo?, derribar esa barrera tan rígida como entre qué es cualitativo, qué es cuantitativo, qué es como la historia de la cultura o qué es como ocupar estadística. Súper, súper, no, muchas gracias también ahí, Felipe, por el aporte, porque también ahí podemos ocuparlo para recomendación ahí, para el boletín semanal ahí, la dejamos como Eso, de Felipe Ruiz ahí. Gracias por el aporte. vale. Bueno, muchas gracias Felipe por tu ponencia, ¿cierto? Por compartirnos toda tu experiencia y por la conversación que nos permitiste generar a partir de todo ello y también por las preguntas que respondiste que generaron nuestros invitados. Bien, ya estamos sobre la hora. La ponencia de Felipe ha sido muy interesante, al igual que la discusión que se generó. Le damos las gracias una vez más a Felipe y a todas y todos por acompañarnos en esta quinta sesión de este ciclo de conversatorios de académicos emergentes. Le recordamos a todos que la próxima semana tenemos la quinta sesión del ciclo de conversatorios titulados Mujeres en la Academia, en que vamos a contar con la participación de Umut Aydin, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Washington en Seattle. Jornada a la que desde ya dejamos a todos invitados. Todos los detalles los pueden ver, como mencionó Andrea, en el boletín del Centro de Análisis Políticos. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima sesión. Muchas gracias una vez más, Felipe. Hasta luego, ha sido un gusto. Que estén bien, chao, chao. Chao Felipe, muchas gracias. Chao Andrea, que estés bien.